Muy bien, yo quisiera terminar esa primera parte de la revolución industrial haciendo referencia a dos perspectivas completamente divergentes de lo que estaba ocurriendo durante la revolución industrial. Estos dos personajes vieron exactamente lo mismo. Asistieron a los cambios y las transformaciones que ocurrieron gracias a la revolución industrial, pero los dos tuvieron dos perspectivas, dos puntos realmente de vista, dos interpretaciones completamente diferentes. Vamos a comenzar con el padre de la economía moderna, Adam Smith, autor de esa obra famosísima que se conoce por su nombre, La riqueza de las naciones, aparecida en el año de 1776. Cuando Adam Smith vio lo que estaba ocurriendo, todos esos cambios, esas transformaciones de las que hemos hablado ya, la aplicación de las máquinas al proceso productivo, la capacidad de generar bienes como nunca antes había sido capaz el hombre, Adam Smith escribe realmente esta obra con ese interesante título de La riqueza de las naciones. Según él, había llegado un momento realmente importante para que los hombres que vivían en distintos lugares, las gentes de diversas naciones y pueblos, pudieran mejorar enormemente su nivel de vida. Ahora, Smith vio fundamentalmente dos cosas. Primero, que la revolución industrial había traído una enorme división del trabajo. Comenzaron a surgir especializaciones, comenzaron a surgir líneas de producción, y en ese sentido Smith hace referencia a varios ejemplos en el contexto de su obra. Pero tal vez el ejemplo más conocido sea el de la fábrica de alfileres. Dice Smith que si cada uno de los operarios que trabajan en la fábrica de alfileres hiciera el completo alfiler, en realidad producirían muy pocos alfileres al día. Pero el hecho de que uno corte los pedacitos, otro le haga punta, otro coloque la cabeza, otro lo pinte y otro pues los coloque en los papelitos o sobrecitos donde se colocaban los alfileres para ser vendidos, pues gracias a esa especialidad, digámoslo así, de la actividad de cada uno de ellos, pues los lleva a generar miles de alfileres diariamente. Es decir, tanto la máquina como la división del trabajo, dice Smith, le han dado a los seres humanos una enorme capacidad productiva. Pero la segunda cuestión que Smith descubre es que las condiciones de su propio país, él era inglés, y la revolución industrial arrancó en Inglaterra, eso debemos recordarlo. Las condiciones de su propio país a todo nivel no eran condiciones propicias para esa capacidad productiva, para la instalación de talleres, para la apertura de fábricas. En fin, habían muchas cosas en contra de esa revolución y esos cambios en el sistema productivo que se estaban dando en Inglaterra. Y entonces, desde la perspectiva de Adam Smith, lo que se necesita para que las naciones realmente puedan generar lo que son capaces de generar es simple y sencillamente que se eliminen las trabas, las dificultades, todas aquellas cuestiones que son un obstáculo para la capacidad productiva de los seres humanos. Y se refiere básicamente a un principio que creo que ya hemos mencionado aquí en los días anteriores.
Ese principio que hemos denominado la división del trabajo, bueno, se fundamenta en la idea de que cada uno debe hacer lo mejor que puede hacer. Porque si cada uno se dedica a hacer lo que mejor puede hacer, entonces todos salimos ganando. Quien es capaz de hacer pantalones, pues que se dedique a hacer pantalones. El que es capaz de hacer zapatos, pues que fabrique zapatos. El que genera alimentos, pues que se dedique realmente a producir alimentos. Y en la sociedad, dedicándose cada quien a lo que puede hacer mejor, y luego intercambiando esos bienes, podemos aprovechar al máximo los escasos recursos materiales con que contamos y todos salimos beneficiados. A esto se le denomina sencillamente la ley de asociación, ¿verdad? Es decir, ese es el nombre de este principio, ley de asociación, ¿verdad? Sí, explica por qué los seres humanos vivimos en sociedad, ¿verdad? Pues nos hemos asociado o vivimos en sociedad precisamente porque nadie puede hacer todo lo que necesita, nadie puede fabricar, ni producir, ni generar todo lo que necesita para vivir. Entonces, haciendo cada uno lo que mejor puede hacer, todos salimos beneficiados. Pero este principio tiene una aplicación a nivel de los países. Al igual que los seres humanos tenemos capacidades diferentes y distintas, pues los diferentes países o naciones están arraigados, digámoslo así, en territorios que tienen también distintas cualidades. El petróleo, por ejemplo, no está en todos lados. No toda la tierra del mundo sirve para sembrar. Hay lugares donde eso no se puede hacer. Hong Kong, por ejemplo, es pura piedra. Tratar de sembrar, digamos, en ese archipiélago es bastante difícil, aparte de que no hay agua potable tampoco, escasea. Y entonces, si los hombres que viven en diversos países tienen un territorio que cuenta con recursos que son diferentes también, la idea es que los hombres en los diferentes países se dediquen a aprovechar los recursos naturales que tienen. Y entonces, al producir, aprovechando los recursos naturales que tienen, lo que generen va a salir definitivamente más barato. Esta es una ley, se denomina la ley de los costos comparados. Es decir, ¿cuánto le cuesta a alguien que vive en el desierto producir una zanahoria? Será mucho más caro producir zanahorias en el desierto que producirlas en Escuintla, por ejemplo, donde la tierra es mejor para poder producir productos agrícolas. Pero por otro lado, quienes viven en el desierto cuentan con mantos petrolíferos con los que no contamos nosotros en estos países tropicales. Y entonces les sale mucho más barato a ellos, ley de los costos comparados, mucho más barato producir petróleo y sus derivados, y a nosotros mucho más barato producir todo lo que tiene que ver con la agricultura. Otra vez, la ley de los costos comparados. Y el intercambio definitivamente nos va a beneficiar a todos. Entonces, lo que Adam Smith dice es, ojalá podamos promover y mantener eso que denominamos libertad. Es decir, que no haya trabas para el comercio, que no haya trabas para el traslado de trabajadores, es decir, de mano de obra, que no haya obstáculos para el traslado de capitales tampoco, sino que pueda haber una verdadera y auténtica libertad para que los trabajadores puedan ir a donde quieran ir a trabajar, los capitales se coloquen donde
mejor sean recompensados y que los bienes que se generan en todos lados vayan también a todas partes. Entonces, Adam Smith ve realmente que ha llegado un momento importante gracias al cual las naciones en términos generales pueden beneficiarse y enriquecerse. Lo único realmente que hace falta, dice Adam Smith, es que exista realmente esa libertad para trasladar bienes, personas y capitales. Lamentablemente, la historia ha ido un poco en contra de las ideas de Adam Smith. Casi en todos lados, los gobiernos sobre todo imponen controles, trabas, en fin, una serie de cuestiones que realmente son las que resultan afectando sobre todo a las personas, a la gente común y corriente, porque no logran encontrar los bienes que necesitan de mejor calidad y lo más barato que sea posible. Entonces, Adam Smith realmente tuvo una visión, pudiéramos decir, optimista, una visión hasta cierto punto correcta de lo que podría realmente suceder gracias a la revolución industrial. Y yo diría que en los países donde realmente esa libertad, por lo menos al interior, donde esa libertad ha sido una verdadera realidad, más que en otros países, pues han sido naciones altamente productivas y que han visto mejorar constantemente el nivel de vida de su población. Bien, la segunda visión que vamos a mencionar procede de un alumno de Adam Smith. Estamos hablando aquí de Robert Malthus. Robert Malthus estudió con Adam Smith, pero aparentemente como que no aprendió muchas cosas. O las aprendió y con el paso del tiempo las olvidó. Pero Robert Malthus vio exactamente lo mismo que había visto Adam Smith. Sin embargo, publica 20 años más tarde, de la riqueza de las naciones, una obra que lleva como título Ensayo sobre la población. Ahora, lo que Robert Malthus vio fue simplemente lo siguiente. La revolución demográfica de la que hablamos la vez pasada, es decir, el crecimiento poblacional como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, pues le preocupó mucho a Malthus. Es decir, vio que la población estaba creciendo enormemente, es decir, si ustedes quieren, exponencialmente, mientras que la capacidad de producir alimentos sobre todo, dice Robert Malthus, si la capacidad de producir alimentos no va en conformidad con el crecimiento de la población, vamos a tener graves problemas. Tenemos entonces, según Robert Malthus, que mantener un control sobre la población, sobre los nacimientos, si no queremos llegar a tener graves dificultades. Como era pastor protestante, pues él recomendaba, entre otras cosas, a sus feligreses que no hicieran el amor tan seguido, porque eso implicaba traer más niños al mundo, y entonces había realmente que evitarlo. Y si no, decía él, si no lo hacemos nosotros, Dios se va a encargar de hacerlo enviando tragedias naturales, terremotos, inundaciones y toda serie de desgracias que matarán a miles de personas. Entonces, la sabiduría realmente de Dios va a llevar o a conducirnos a mantener un equilibrio entre la disposición alimenticia y el número de pobladores que tenemos. Obviamente estamos aquí ante un análisis rotundamente diferente. Para Malthus el problema es el número de personas. Para Adam Smith el problema es la libertad para producir todo lo que la gente realmente necesita. Ahora, esta idea de los controles, digamos, de la población
pues se ha convertido lamentablemente en una política que se le receta sobre todo a los países que están un poco atrasados, como Guatemala y los países latinoamericanos, más o menos en términos generales. Sobre todo son políticas que los organismos internacionales tratan de venderle a nuestros gobiernos. Ahora, esa idea a mí me parece que está totalmente equivocada, ¿verdad? Porque la idea es que porque somos muchos, es que somos pobres. Cuando la verdad es que si usted se pone a pensar, en un lugar como Guatemala las cosas parecen ser al contrario. No es que seamos pobres porque somos muchos, sino es precisamente al revés. Es decir, la gente tiene hijos, sobre todo en el campo, porque hay que mandarlos a trabajar lo más temprano que sea posible, para que traigan algo de ayuda y de sustento a la casa. Entonces, la idea realmente no es que el número de nacimientos o la población realmente sea el problema aquí, ¿verdad? Sino fundamentalmente si tenemos las condiciones para poder producir, las condiciones para que el libre comercio realmente pueda darse y los bienes que necesitamos los guatemaltecos pues puedan venir libremente de cualquier parte del mundo, ¿verdad? De tal manera que aquí tenemos dos análisis que son completamente diferentes. Ahora, yo diría que en términos generales a los científicos, ¿qué pasó? A los científicos que pertenecen a la escuela austriaca, realmente no les ha preocupado para nada el problema de la población, ¿verdad? Porque pensar que la población es un problema es creer como que el pastel está ya hecho, ¿verdad? Ahí está el pastel, solo tenemos que contar a ver cuántos somos para poder repartir el pedazo que le corresponde a cada uno. Y por favor no dejen entrar a nadie más porque el pastel no va a alcanzar. La verdad es que no hay pastel. La verdad es que no hay nada. Es decir, ya quedamos en que la pobreza es la condición natural de los hombres. Vivimos en un mundo de escasez. Entonces, el problema no es realmente contar con un número determinado de ciudadanos o de personas, sino más bien propiciar la capacidad productiva de las personas y sobre todo eliminar aquellas dificultades al comercio, ¿no? Entonces, a los pensadores y en general a los científicos de la escuela austríaca no les ha preocupado nunca realmente el problema de la población. Y hay un autor que casi no trabajamos lamentablemente aquí en la Universidad Francisco Marroquín, a pesar de ser un liberal de grandes quilates, pero si usted pone su nombre en la computadora va a encontrar muchos trabajos escritos por él. Lamentablemente murió relativamente joven, pero su obra realmente es una obra muy importante en cuanto a responder preguntas tales como se está terminando el agua, no vamos a ser capaces de mantener a tanta población en el mundo, preguntas de esa naturaleza, y otras tales como son más caros los bienes hoy que hace 50 o 60 años, hay gente que no tiene acceso, digamos, para comprar realmente todos esos bienes. Esas preguntas, Julian Simon, porque así se llama, las aborda en su obra de una manera verdaderamente magistral, ¿verdad? Entonces, vale la pena leer a Julian Simon. Una de sus últimas obras lleva como título The Ultimate Resource. Y ese último recurso, o ese recurso realmente fundamental para Julian Simon, somos los seres humanos. Claro, no es que cada niño que nace en el mundo traiga el pan bajo el brazo, no. Ojalá trajeran pan bajo el brazo y computadoras y tractores y dólares y todo, pues no va por ahí la cosa. Pero lo que Simon dice es que cada criatura que nace realmente en la sociedad no es un competidor, digamos, al que hay que verlo como una amenaza, ¿verdad? Es decir, este que acaba de nacer,
pues ha venido a quitarnos a nosotros un pedazo de pan, un poco de agua, un poco de recursos. Entonces hay que evitar realmente que vengan a este mundo, porque ya no necesitamos más competidores. No, esa visión es una visión casi de animales. Si solo los animales definitivamente se matan entre sí por el alimento y por el agua, porque son depredadores. Pero los seres humanos definitivamente tenemos la capacidad de producir. Y entonces Simon lo que dice es que cada persona que nace realmente en la sociedad debe más bien ser vista como un enorme y potencial aportador en el contexto de la sociedad en términos generales. Entonces, vale realmente mucho la pena ocuparse de la obra de Julian Simon en lo que respecta a los temas que estamos abordando. Muy bien, con esto yo termino aquí la primera parte de la revolución industrial. Quisiera saber si tenemos preguntas o necesidad de aclarar algo de lo que hemos dicho, o estamos suficientemente claros. Bueno, entonces cerramos este primer capítulo de la revolución industrial. Haremos un paréntesis, como se los prometí la vez anterior, y entonces nos vamos a ocupar acto seguido del liberalismo. Sencillamente porque dentro de algunos días, yo no sé si hay secciones ya que empezaron a trabajar el liberalismo, ¿ya? Bueno, entonces quienes empezaron a trabajar el liberalismo y quienes van realmente a trabajarlo, yo espero que se beneficien de lo que vamos a decir a continuación. Yo lo que voy a hacer es hablar un poco del contexto histórico donde nació esta obra de 1927 de Ludwig von Mises, qué estaba pasando realmente en Europa y en algunas partes del mundo, que llevó realmente a Mises a escribir, digamos, este trabajo, y por supuesto unas breves notas introductorias sobre el contenido del liberalismo. Entonces, vamos a comenzar aquí por decir que vamos a ocuparnos de los primeros 30 años del siglo XX, más o menos los primeros 30 años. Es decir, ¿qué estaba ocurriendo realmente durante estas 3 primeras décadas del siglo pasado que llevó a Mises a preocuparse por escribir y publicar esta obra? Bueno, la llamada Revolución de Octubre en Rusia instaló un régimen comunista. Y la primera pregunta que dejamos para responder el día de hoy, que tiene que ver con este primer punto, es ¿a qué se le llama o a qué se le llamó la revolución bolchevique? Y vamos a llamar a continuación a María Fernanda Rosales. ¿No está? Bueno. Rafael Antonio Rivas. ¿Tampoco? Andrea Cecilia Hernández. Todos los perdedores estoy llamando yo hoy. Ronald Alejandro Castillo. Ah, qué bueno. A ver, Ronald, ¿qué fue realmente la llamada revolución bolchevique? La revolución bolchevique es conocida como la segunda fase de la revolución rusa de 1917. Esta revolución fue liderada por Vladimir Lenin y significó la primera revolución socialista del siglo XX. La revolución culminó con una insurrección militar popular que derribó el gobierno provisional. Ajá. Muy bien. Gracias. Ana Gabriela Espinosa. ¿Está? ¿Un poco? Bueno. Débora Estefanía García.
¿Quiere agregar algo en relación con la revolución bolchevique? ¿No? ¿Estamos? Va, muy bien. Entonces, se le llama revolución bolchevique precisamente a esa revolución de octubre. Hubo dos, una en febrero y la otra en octubre. La revolución de febrero votó el gobierno de los zares, que durante mucho tiempo había gobernado Rusia, y finalmente la llamada revolución de octubre pues instaló el primer régimen socialista comunista en el mundo entero en el año de 1917. Eso realmente hay que tomarlo en cuenta. Ahora, también dentro de esos primeros 30 años del siglo XX, sucedió que esa revolución de octubre en Rusia inspiró movimientos obreros revolucionarios en casi todo el mundo, ¿verdad? Ahora, quisiera recalcar la palabra revolucionarios porque movimientos obreros, ustedes ya lo saben, hubo desde los inicios de la revolución industrial. Sí, ya hablamos del movimiento cartista y del movimiento ludista, Pero la característica de estos movimientos de los que estamos hablando ya aquí, en las primeras décadas del siglo XX, es que eran de carácter revolucionario. Y eso significa que estaban inspirados en las ideas de Marx, de Lenin, y tendían realmente a darle una vuelta total, digamos, al sistema económico. No querían simples mejoras, no querían recibir algunos beneficios, sino lo que querían simple y sencillamente era darle vuelta a la tortilla, como decimos común y corrientemente, pues, ¿verdad? Entonces, esos movimientos obreros revolucionarios aparecieron definitivamente en casi todo el mundo. Ahora, se creó también el llamado Comintern o la Tercera Internacional en el año de 1919, ¿verdad? Con un propósito muy particular. Ahora, vamos a solicitar aquí a Pamela Arriola, ¿está? ¿No? Bueno. Crista Alejandra Cano. A ver, Crista, por favor, ¿qué fue la Tercera Internacional? ¿O a qué se le llama, o a qué se conoce como la Tercera Internacional? Sí, bueno, fue una organización comunista internacional fundada en 1919 por iniciativa de Lenin. Agrupaba a los partidos comunistas de distintos países y su objetivo era luchar por la supresión del sistema capitalista y el establecimiento de la dictadura del proletariado. Muy bien, perfecto. Se le llamó internacional porque realmente el gobierno, digamos, de Moscú, el Kremlin, estaba interesado en traer gente de todas partes del mundo, entrenarla, capacitarla, para que llevara a cabo realmente esa labor de organizar los partidos comunistas alrededor del mundo. Entonces, los partidos comunistas comenzaron a aparecer muy rápido en todas partes. Por ejemplo, en Argentina, estamos hablando de 1918, en Uruguay el Partido Comunista se organizó en 1921, en Guatemala en el año de 1922, en Brasil en 1921, en Ecuador en 1925 y en los mismos Estados Unidos en el año de 1919. Es decir, también en Estados Unidos se organizó un partido comunista. Hay una obra muy interesante que publicó la Universidad Francisco Marroquín hará unos 3 años aproximadamente, si no me equivoco. El autor es Eudosio Rabines. El título de la obra es La Gran Estafa. Vale la pena leer esa obra porque Rabines fue una víctima de la Tercera Internacional. Siendo peruano, muy joven, lo enrolaron, lo llevaron a Moscú durante varias veces, lo entrenaron, lo capacitaron, con el propósito de que organizara partidos comunistas, digamos, en América Latina. Él fue el responsable de organizar el Partido Comunista en Chile, también en Perú. Bueno, luego lo llevaron a España para que hiciera exactamente el mismo trabajo, pero finalmente Eudosio Rabines terminó decepcionado realmente de todo aquello, ¿verdad?
tal vez la mujer, que era más inteligente que él, fue la primera en darse cuenta que en realidad todo aquello era una farsa, ¿verdad? Que el asunto de los pobres y el asunto de los obreros y el asunto de los trabajadores era puro bla, bla, bla. Que se trataba realmente de una lucha, digamos, por el poder en los más altos niveles del Partido Comunista a nivel mundial. Entonces Rabines terminó abandonando las filas del comunismo y, por supuesto, después de abandonarlas fue objeto de varios atentados y finalmente lo mataron a palos en la Ciudad de México. Es decir, vale la pena leer la obra de Rabines para darse cuenta cómo operaba la Tercera Internacional, ¿verdad? Porque en realidad, pues todo ese discurso relacionado con los obreros y la pobreza, pues sigue siendo hasta el día de hoy puro cuento, ¿verdad? Sino que lo cuente la familia de Chávez, cuya fortuna familiar llega a más de 2.000 millones de dólares. Un Chávez que decía que ser rico era malo, que ser rico era condenable, que ser rico no era algo bueno, pues bueno, resulta muriendo y dejando una fortuna de más de 2.000 millones de dólares. Siempre ha sido así. Es decir, el discurso realmente en favor de los pobres, en favor de las condiciones obreras, no ha sido sino lo que Rabines dice, una gran estafa, pues, ¿verdad? Es decir, un discurso que no contiene absolutamente nada de verdad. Pero bueno, entonces así estaban, digamos, los primeros 30 años del siglo XX. Agreguemos todavía que el socialismo se veía como la gran esperanza para los problemas sociales. Es decir, muchos intelectuales, profesores universitarios, académicos, escritores, literatos, poetas, artistas en términos generales, pues se volvieron socialistas y defensores realmente del socialismo porque pensaban y creían que el socialismo era la gran respuesta y la gran solución a todos los problemas que los seres humanos tenemos viviendo en sociedad. Y eso realmente condujo a que el discurso socialista se convirtiera en una moda intelectual. Era en realidad una moda, ¿verdad? Sí, el que no era socialista, el que no era marxista, pues se consideraba realmente en esa época como una ave rara, pues, ¿verdad? Y sobre todo la juventud se dejó arrastrar fundamentalmente por ese discurso, ¿verdad? Porque como se suele decir, el que no es marxista a los 20 años no tiene corazón, ¿verdad? Pero el que lo sigue siendo después de los 40, ese no tiene cabeza, pues, ¿verdad? Porque se trata hasta cierto punto, digamos, de un discurso muy sentimental, pero que en realidad de científico y de verídico, pues muy poco tiene. Entonces, el socialismo también se convirtió en el método dominante en el contexto de las ciencias sociales. Sí, todo ese asunto de la lucha de clases, de la explotación, en fin, etcétera, se convirtió realmente en el lenguaje dominante en la historia, en la sociología, en el derecho, en la economía, no digamos, en la política, en la moral, en fin, sí, prácticamente el método propuesto por el socialismo comunista se convirtió en el método dominante en las ciencias sociales en términos generales. Ahora bien, eso lleva realmente a Mises a escribir y publicar esta obra que lleva como título Liberalismo, que él dice que es un esfuerzo por recuperar y defender los principios de la civilización occidental. La tercera pregunta que dejamos para el día de hoy es la pregunta, ¿qué es Occidente? ¿A qué se le llama Occidente? Vamos a pedir a María Fernanda Morán. ¿Dónde está? Bueno. María Jimena Polanco. Tampoco. Ana Sofía Soto. Bueno,
Junior Much Mata. A ver, ¿qué es Occidente? Pues el término civilización occidental es un concepto que según el contexto en que se use puede incluir o excluir a ciertos países por razones políticas, culturales o históricas, por lo cual existen distintas acepciones de qué países, naciones o zonas geográficas pertenecen a eso. En la antigua Grecia el mundo estaba dividido entre los pueblos y los bárbaros, los pueblos griegos y los bárbaros. Esta división se transformó en una definición geográfica según los territorios ubicados en la zona occidental. O sea que cada continente, o sea, tiene un occidente y hay esos occidentes. De ahí surgió el nombre, digamos, pero con clara referencia a Roma por un lado y a Grecia por el otro. Muy bien. Luis Antonio Fernández, ¿quiere agregar algo acerca de la pregunta qué es Occidente? ¿A qué le llamamos Occidente? No hay mucho que agregar, pero básicamente que ha cambiado también a través del tiempo, que al principio empezó solo con especificando países europeos, el área occidental de Europa, y primero se decía, por ejemplo, que solo eran cristianos de esa área, y después cambió a ser que eran cristianos judíos, después se fueron agregando otros países como Estados Unidos, por ejemplo, y así ha cambiado a través del tiempo. La idea básica es la idea del progreso, no de socialismo, completamente lo contrario. Ajá. Bueno, Occidente o la civilización occidental realmente podríamos decir que en medio de todas las dificultades que han encontrado ustedes para tener una definición, digamos, concreta, más bien se refiere a una serie de ideas, una serie de conceptos, de valores, de puntos de vista, digamos, sobre el mundo, sobre el hombre, sobre la vida, que en la actualidad incluso comparten países orientales, ¿verdad? Que nada tenían que ver en un momento determinado con la civilización occidental, ¿verdad? Y entonces Mises cree que lo que se estaba viviendo durante las primeras 3 décadas del siglo XX era todo un atentado en contra de los valores fundamentales de la civilización occidental, ¿verdad? Ahora, si queremos ahondar un poco más, digamos, en el concepto de Occidente, yo tengo por lo menos 3 libros que recomendarles aquí, por si quieren ustedes penetrar un poco más en esas ideas. El primero de ellos es El genio de Occidente, de Louis Trouget. Este texto está tanto en la biblioteca de la UFM como en cualquiera de sus librerías. También puede ser adquirido fácilmente, no es una obra muy grande, y ahí puede uno aprender más profundamente, más detenidamente, cuáles son las características de la civilización occidental, ¿verdad? Pero también quisiera mencionar aquí la obra de José Luis Romero, que se titula La cultura occidental. Esta versión que yo tengo aquí en la pantalla es de la editorial Siglo XXI. También es una obra más pequeña incluso que la de Rougier, pero es realmente fundamental para poder comprender lo que significa Occidente. Y una tercera y última que me gustaría recomendar es de este autor Shayegan. Él es iraní y su obra se titula La luz viene de Occidente. Entonces, en medio, digamos, de toda esta, como dijéramos, esta especie de batalla que algunas culturas han emprendido en contra de los valores occidentales, diciendo que se les tiene de menos, que no se les da valor, en fin, etcétera, pues él como iraní dice que aquellos que no pertenecen realmente a la civilización occidental, en lugar de andar lloriqueando por aquí y por allá, deben de reconocer que la luz viene realmente de la civilización occidental y que más pueden ganar montándose al vehículo de Occidente que pretender mantenerse pues alejados o aparte realmente de la civilización occidental. Vale la pena leer realmente esta obra que es de escritura verdaderamente reciente. Muy bien. Entre los temas que tenemos realmente que abordar aquí es la cuestión de la libertad.
Por eso el nombre de liberalismo. Si se le llama liberalismo a esta filosofía, pues es precisamente por su particular énfasis en la libertad. Ahora, hay muchas maneras de definir la libertad y muchos campos en los que la libertad también se aplica. Pero nos vamos a quedar aquí con la definición propia de Mises, que dice que la libertad es la posibilidad de perseguir planes y fines propios. Es decir, en la medida en que usted puede elaborar y concretar sus propios planes de vida, perseguir sus propios fines, sus propias metas y objetivos, sin ser interferido de manera arbitraria por alguien más, usted disfruta de libertad. Ahora, por supuesto, se entiende que la libertad no consiste en hacer lo que a uno le dé la regalada gana. La libertad se da dentro de un marco de respeto a la libertad de los demás. Y entonces, el respeto al derecho de los otros nos da a nosotros el derecho de ejercer nuestra libertad. Como dice Hayek, el hombre libre es aquel que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Mientras que el hombre que no es libre solo hace lo que la ley le permite. Porque en este segundo caso la ley es un permiso. Usted puede viajar, usted puede oír radio, usted puede leer este libro, usted puede tener esto, pero no puede tener aquello, en fin, son permisos. Pues, en cambio, la verdadera libertad que se da en el contexto del Estado de Derecho consiste en que uno puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, pero sobre todo ir tras la concreción de sus propios planes y de sus propias finalidades. Ahora, el liberalismo es una visión de la vida en sociedad. Si de esa filosofía que enfatiza la libertad individual es una visión de la sociedad. Si yo creo que hay que corregir aquí la idea de que el liberalismo ve al ser humano como un átomo totalmente separado. Se nos ha acusado constantemente de ser demasiado y extremadamente individualistas y de no entender la importancia que la vida en común tiene, pero eso no es cierto. Ciertamente el liberalismo enfatiza la libertad del ser humano individual, pero reconoce que esos planes personales y esas metas personales no se pueden conseguir en soledad. Siempre es gracias a la cooperación que tenemos con todos, con los que convivimos en el contexto de la vida en sociedad. Entonces, el panadero que elaboró el pan que consumimos en el desayuno el día de hoy, ¿verdad? Los que fabricaron el cereal que desayunamos el día de hoy, ¿verdad? Quienes procesaron la leche que bebimos en el desayuno del día de hoy, pues cooperaron voluntaria y libremente con nuestros propios planes y con nuestros propios fines, sin quererlo, porque ellos no saben cuáles son nuestros proyectos de vida, no saben lo que queremos nosotros en la vida, pero eso no importa. Al cooperar con nosotros, nosotros hemos cooperado con ellos también, al comprar esa leche, al comprar ese cereal, al comprar ese pan. Entonces, la vida realmente en sociedad es francamente cooperativa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que responder a quienes no entienden este discurso, que al hablar del ser humano individual no lo estamos viendo en soledad, apartado, alejado de los demás, sino al contrario, un ser individual que solo puede alcanzar sus metas y objetivos en la vida gracias a la cooperación libre y voluntaria en la vida social. A ver. Solo una pregunta para aclarar la idea. O sea que la sociedad nace de la necesidad que yo tengo de los demás. Muy bien, ¿sí? Muy bien. O sea que no viene nada más de la relación, sino viene una relación de necesidad de lo que el otro me puede dar. Muy bien, es decir, a lo que denominamos, gracias a la ley de asociación, la división del trabajo, pues, ¿verdad? Es decir, no es que yo necesite al otro como tal otro, pues, porque en realidad eso no es así. Es decir, lo que yo realmente aprovecho es lo que el otro
es capaz de hacer, sus conocimientos, sus habilidades, su experiencia, ¿no? Eso es lo que aprovechamos todos definitivamente viviendo en sociedad. Sí. O sea, que no como individuos, sino como lo que es capaz de efectivamente, sí, porque, digamos, estas relaciones tienen que ser de esa naturaleza porque es demasiado grande la sociedad. Hayek le llama el orden extenso de cooperación, ¿verdad? Entonces, claro, las relaciones son personales, íntimas, estrechas, cuando el grupo es pequeño, ¿verdad? Sí, el contexto de su familia, por ejemplo, ¿no? La relación que usted tiene con su padre no es la misma que usted tiene con el de la gasolina, pues, ¿verdad? La relación que usted tiene con sus tíos no es la misma relación que tiene con quien le vende los tickets para entrar al cine, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando de planos de relación muy diferentes y muy distintos, ¿verdad? Entonces, ciertamente la relación personal, íntima, estrecha, es importante, pero eso solo se da en la familia y en los grupos relativamente pequeños, ¿verdad? Con los amigos íntimos, que nunca llenan un estadio, siempre, si mucho, la banca de un parque, pues, ¿verdad? Es gente con que uno se relaciona muy estrechamente, pues. Pero la gran mayoría de relaciones que establecemos desde el nacimiento hasta la muerte son relaciones de cooperación con personas que no conocemos y que no tenemos por qué conocer, que tampoco nos conocen y no tienen por qué conocernos. Y sin embargo, la bendita cooperación nos beneficia a todos por igual, sin necesidad, pues, de entrar en esas relaciones estrechas de sentirnos hermanos o cosas de esa naturaleza, pues, ¿verdad? Sino más bien individuos que están en una franca cooperación en el contexto de la vida en sociedad. Entonces, esa es la visión que el pensamiento liberal tiene de la sociedad humana. Ahora, el mercado que es realmente parte, digamos, de esa visión de sociedad, el mercado, tenemos que decirlo, no es un lugar, ¿verdad? Aunque nosotros decimos vamos al mercado, la verdad es que cuando nos referimos al mercado, no estamos hablando ni de la placita quemada, ni del mercado de la presidenta. Estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de un proceso que lleva realmente a los seres humanos a aprovechar los escasos recursos con los que contamos para generar los bienes, las mercancías que todo el mundo necesita para alcanzar sus metas y sus fines en la vida. Entonces, el mercado realmente lo defiende Mises y lo defiende el pensamiento liberal, porque hasta este momento ha demostrado ser el proceso más eficiente para producir. Esto hay que cambiarlo. Entonces, defendemos el mercado solo por eso, ¿verdad? Si no defendemos el mercado porque sea el caminito que nos va a llevar a la casita donde viviremos felices para siempre. Es decir, eso no es así. El mercado no es una propuesta utópica que nos va a dar la felicidad al final de todo, pues, ¿verdad? Porque en realidad no es así. El mercado ni siquiera lo defendemos porque sea perfecto, ¿verdad? Porque en realidad no lo es. Hay muchas deficiencias realmente en el mercado. Uno puede no estar de acuerdo y es perfectamente válido que uno no esté de acuerdo con esas deficiencias, pero hasta este momento no se conoce un sistema para producir bienes más eficiente que el mercado libre o el mercado basado en la propiedad privada de los medios de producción. A ver aquí. El mercado, ¿cómo haces un proceso, o sea, que ayuda a producir? ¿No sería más bien para distribuir lo que se produce o obtener? Es que las dos cosas son parte del mismo proceso, es decir, tanto la producción como la distribución, ¿verdad? Es decir, hay quienes creen que estas dos fases, digamos, del mismo proceso son diferentes y son distintas. Los socialistas creo que van precisamente por ese camino, es decir, creen que el mercado es bueno para producir, pero es pésimo para repartir. Entonces, el gobierno debe encargarse de repartir lo que se produce realmente en el mercado. Como quien dice, estamos de acuerdo con que todo el mundo tenga vaca, pero déjennos a nosotros, los del gobierno, ordeñarlas
y repartir la leche. Es decir, en realidad el pensamiento liberal cree que no se puede ni se debe separar el proceso productivo del proceso de repartir y llevar la riqueza a toda la gente. Es decir, son realmente parte del mismo proceso, ¿no? Producir y repartir. Pero no sé si es eso lo que tenía en mente su pregunta. Bueno, entonces, sí, son dos realmente fases, digamos, que pertenecen al mismo proceso. Por eso decíamos que para el pensamiento liberal el problema fundamental no es repartir, sino producir, ¿verdad? Es decir, en la medida en que produzcamos más y seamos más productivos, en esa medida todos aquellos que participan en los procesos productivos van a recibir su parte, pues, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que muchos de nuestros conciudadanos pensaran irse, y de hecho se fueron a los Estados Unidos, y otros miles estén pensando en hacerlo. Porque en realidad lo que van a encontrar a Estados Unidos es oportunidades para producir, pues, ¿verdad? Entonces, si no alcanza lo que producen en la mañana, se van a buscar otro trabajo para producir en la tarde, y si no les alcanza, se van a hallar otro para producir en la noche, y si no les alcanza, se van a buscar otro para producir el fin de semana. Sí, producir. Y en la medida en que producen o participan en los procesos productivos, en esa misma medida son recompensados. Y entonces la idea, digamos, es que, como decía Adam Smith, todos los impedimentos y las dificultades para el proceso productivo puedan realmente eliminarse, ¿no? Y que la gente pueda tener esa libertad definitivamente para producir, comercializar, consumir, vender, en fin, etcétera. Entonces, decía pues que el mercado no lo defendemos porque sea perfecto, porque sea la respuesta a todos los problemas humanos, sino porque ha demostrado ser realmente la manera más eficiente de producir todo lo que los seres humanos necesitamos para lograr nuestros fines en la vida. Ahora bien, ¿cuál es realmente el objetivo del liberalismo? Mises dice que el objetivo que persigue el liberalismo es el mayor bienestar para todos. No se está pensando en una sola parte de la población, ¿verdad? Algunos piensan que sí, ¿verdad? Por ejemplo, piensan que el liberalismo está interesado en promover el bienestar de los empresarios, por ejemplo, ¿verdad? Y eso no es cierto. En realidad el liberalismo lo que pretende es que toda la población pueda disfrutar de un mayor bienestar, de un mejor nivel de vida, ¿verdad? Sí, muy diferente de los partidos políticos cuya ideología, por eso se llaman partidos, ¿sí? Porque en realidad es una parte de la población la que les interesa nada más, ¿verdad? Entonces, las ideas, digamos, de los partidos políticos siempre están centradas en grupos, en sectores, en pedazos, digamos, de la población, pero en realidad el pensamiento liberal está orientado hacia el mayor bienestar para todos los miembros de la sociedad. Ahora, hay que hacer claro también esto: al liberalismo le interesa la vida terrena, ¿no? Y el bienestar material. Esto no debemos olvidarlo. Si al liberalismo no le interesa la vida en el otro mundo, al liberalismo no le interesa el más allá, no le interesa la tranquilidad del alma, ni cosas de esa naturaleza. Es decir, esto podría dar la idea de que es un discurso demasiado y exageradamente materialista, lo cual no es cierto, porque aunque le interesa únicamente la vida terrena y el bienestar material aquí y ahora, el liberalismo no está en contra de que usted crea en una vida después de esta, en que usted crea en la existencia de un ser espiritual que está allá adentro, que requiere paz, tranquilidad y todo ese tipo de cosas, No, el liberalismo no se opone realmente a eso, ¿verdad? Lo van a leer decididamente ahí en la obra de Mises, ¿no? Sí, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la vida más allá de esta, ¿verdad? El liberalismo no se pone a discutir esas cosas, ¿verdad?
El liberalismo lo que le interesa es simplemente cómo podemos producir vivienda, ¿sí? Porque la gente necesita donde vivir en este mundo, ¿verdad? Es decir, cómo podemos producir medicinas, cómo podemos producir alimentos, ropa, vehículos, todo lo que tiene que ver con la vida aquí y ahora. Entonces esas discusiones realmente sobre el más allá, sobre la inmortalidad y todo ese tipo de cuestiones, pues no son realmente del interés del pensamiento liberal, ¿verdad? Si ni lo niega ni lo afirma. Es decir, esto es un asunto de cada quien, pues pertenece a la esfera de vida privada de cada uno, pues, ¿verdad? Entonces, en realidad, el liberalismo que ha sido acusado de ser materialista, hay que decir que no. Hay que decir que no. Es decir, hay lugar realmente aquí para otros valores, para otros intereses, pero que no caen realmente dentro del objetivo fundamental del pensamiento liberal. Ahora, la diferencia fundamental realmente entre liberalismo y otros discursos es que el énfasis que hacen los medios que propone realmente el liberalismo para lograr el mejoramiento de la vida en esta tierra y el bienestar material, son realmente lo que constituye una característica particular del liberalismo. Porque la verdad es que todos los discursos, sobre todo políticos, ¿verdad?, si le dicen a la gente, con nosotros usted va a estar mejor, vamos a mejorar las condiciones de vida, vamos a mejorar los salarios, le vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro, es decir, todas dicen exactamente lo mismo, porque saben que eso es lo que la gente quiere, eso es lo que las personas realmente desean, pero el problema son los medios, pues, ¿verdad? Entonces esto no debemos olvidarlo nunca. Si no nos quedemos realmente con los discursos de los políticos, sino preguntémosles qué medios realmente usted propone, ¿verdad? Porque el político puede venir a decirnos, les vamos a dar vivienda barata. Pregunta, ¿cuáles son los medios que usted propone para poder lograrlo? Pues porque hay medios que ya se han probado y se han vuelto a probar una y otra vez, pero han sido medios totalmente fracasados. Entonces el pensamiento liberal propone definitivamente, y lo voy a decir de una vez, propone que sea definitivamente la sociedad, no el gobierno, la que realmente se dedique y se entregue a la producción de bienes y de servicios gracias a la división del trabajo. Pues, ¿verdad? Esa es la idea realmente fundamental. Y sobre todo, que los medios de producción sean privados, ¿verdad? Es decir, que sean personas individuales, los dueños de esos medios de producción, porque únicamente de ese modo se puede lograr la mayor optimización de la utilización de esos recursos y, por supuesto, se puede garantizar que el mayor número de personas pueda realmente disfrutar de esos bienes y tener acceso a los mismos. Bien, yo voy a encaminarme al final de la presentación del día de hoy. Aparentemente no vamos a terminar con el liberalismo el día actual, pero bueno, ¿qué críticas se le hacen realmente al pensamiento liberal? Primero, la crítica de que solo favorece a los ricos. Definitivamente eso no es así. Lo que el liberalismo favorece es la libertad de todos para entrar y salir de los procesos productivos. Que entre quien quiera y que salga quien no pueda definitivamente mantenerse siendo competitivo, digamos, en el contexto del mercado. Es decir, no estamos interesados, ni el pensamiento liberal está interesado en favorecer a los ricos, para nada. Entonces esa es una crítica completamente falsa, ¿verdad? Porque en realidad los pobres de hoy, aún con sus situaciones verdaderamente terribles y a veces lamentables, pues viven mejor que los ricos de antaño. Es decir, en realidad la capacidad productiva del mercado, de la economía de libre mercado, ha demostrado que se han ido mejorando las condiciones de vida prácticamente de todas las personas, incluso de aquellos que están en situaciones verdaderamente
desfavorables, ¿verdad? Entonces, si se favoreciera a los ricos, pues este proceso de mejoramiento general de los niveles de vida no se hubiera dado nunca. Y también es falso porque solo hay un modo realmente de ganar dinero, dice Mises, y lo van a ver ahí en el liberalismo, y es poniendo al servicio de los consumidores lo que nosotros sabemos, lo que nosotros podemos y lo que nosotros tenemos. Es decir, que nadie se puede hacer rico de la noche a la mañana si no sirve como debe servir a los consumidores. Mises dice que la economía es como una nave, ¿no? Los empresarios son obviamente quienes llevan el timón, pero quien ordena a dónde debe ir la nave son los consumidores. Es decir, son ellos realmente los que orientan el proceso productivo, los que comunican a los empresarios qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, y aquella persona que no sirve como debe servir a los consumidores corre el riesgo de perder su inversión, de perder su negocio, de quebrar y de desaparecer, simple y sencillamente. Entonces, esta crítica pues es completamente falso. Seguiremos el próximo día de clase con este tema. Por hoy es todo. Feliz tarde.